El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otros, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer, que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús replicó: Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Bueno, hace ya unos días que veníamos pensando de hacer una catequesis, nada de nuevo en este mundo, pero en el tiempo de Pascua, que va entre el primer domingo, el segundo domingo de Pascua, en el cual celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, tan amada y querida e instaurada por el Papa San Juan Pablo II, y el Domingo del Buen Pastor, el pastor bello, el pastor hermoso, aquel que nos ha mostrado quién es el Padre misericordioso, aquel que nos ha dado la vida. En ese contexto hemos querido preparar en la medida de lo posible una breve catequesis, y hemos escogido ese evangelio, ¿no? Esa palabra que a todos, como dice la carta a los hebreos, nos desnuda, porque la palabra de Dios es como una espada doble filo que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos muestra que no somos, es luz, ¿no? Es luz. Pero también la carta a los hebreos, en el mismo contexto de que cuando habla de esa palabra que nos ayuda, nos anima a entrar en el descanso, en el reposo, nos dice que entramos en él si nos acostamos, si nos acercamos al trono de la misericordia de Dios, con confianza, porque Jesucristo, el sumo sacerdote, ha tomado nuestra carne, nuestra sangre, como coincidencialmente, providencialmente, lo explicaba muy bien ahora San Cirilo de Alejandría, ¿no? Él tomó nuestra carne, nuestra sangre, para destruir el pecado, y para engendrarnos para una vida nueva. Sabemos que la misericordia tiene que ver con esas entrañas, ese útero en donde se hace el hombre nuevo, se genera el hombre nuevo, ese hombre que
que está bajo el peso, el yugo del pecado, como esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Pero aquí es muy curioso que el Evangelio de San Juan pone este relato aquí en todo el centro. Bueno, hay muchas teorías de exégetas, de teólogos, bueno, sobre la redacción de ese texto que acabamos de leer, ¿no? Parece como algo caído del cielo, metido allá, ¿no? Un aviso publicitario, digamos así, en medio de una gran película que es la vida de Cristo, llega un flash, un spot, ¿no? Que nos habla de la misericordia, de la misericordia. Y Jesús dice que se va, pasa la noche ahí en el Monte de los Olivos. Hay una ubicación espacio-temporal en el cual Jesús se ubica, porque quiere manifestar, se está preparando para manifestar a los hombres quién es el Padre, ¿no? Por eso es siempre muy importante ver el contexto. Jesús va al Monte de los Olivos, va donde Él reza, donde pasa la noche en intimidad con el Padre. Vaya, y al día siguiente va a enseñar en el templo. Y como están los escribas y los fariseos que lo quieren atacar, ¿no?, frente a lo que enseña, frente a lo que Él nos manifiesta, que es el amor y la misericordia, le ponen esta mujer, ¿no?, para hacerle caer en una trampa, para tener con qué acusarle. Le llevan a esa mujer sorprendida en adulterio, le hacen esta pregunta: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y dice aquí entre paréntesis, esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Sí, porque ya la ley romana impedía al pueblo judío sentenciar y condenar a muerte. Entonces, si Jesucristo decía, es verdad lo que dice Moisés, no le caía el imperio romano y lo destruían. Pues tenían con qué acusarle y condenarle. Mientras si defendía la ley, si defendía la ley, ¿qué iba a pasar? Iba a destruir una persona. Dice usted predica la misericordia, pero después manda a matar la gente, para desacreditarlo, para no creer en él. Y ahí está el punto de la misericordia, de lo que el Señor nos quiere inculcar, de lo que el Señor quiere realizar en nosotros. Porque no se trata aquí de aprender qué es la misericordia, se trata de vivir, experimentar la misericordia. La ley parece, según esto, que va contra la misericordia, porque la ley te dice no haga eso, no haga lo otro, y si hace esto eres reo de muerte, te tenemos que apedrear. Pero no es eso. Los escribas y fariseos cogen la ley por la ley, en función de la ley, no en función del hombre. Y ya Jesucristo había dicho que el hombre, ¿no?, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesucristo viene a salvar la dignidad de la persona. Para Cristo siempre tiene delante una persona. Cristo tiene delante la dignidad de una persona. Por eso no mira a esa mujer. Mientras todos los ojos de los demás estaban apuntando contra esa persona, ¿no?, condenándola, ¿no?, Jesucristo no mira. Dice aquí, pero Jesús se inclinó, ¿no?, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Miraba hacia abajo,
Porque ahí tenemos que preguntarnos nosotros, nuestras miradas, ¿cómo son? Para juzgar a los demás, porque con nuestra mirada podemos matar a los demás. Una sola mirada vale muchas veces más que palabras, una mirada. La mirada de los escribas y los fariseos estaban todas, convergían toda esa mujer que la habían puesto en medio. Pero mientras los demás ponen en medio al otro y nosotros mismos ponemos en medio a los demás, o somos puestos en el medio para ser acusado, para ser juzgado, ¿no? Jesucristo no la mira porque está en medio esa mujer para que pone al centro al hombre. Lo más importante es el hombre, la persona. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y no solo la ha creado, la ha salvado, ha venido a redimirlo, Por eso lo que le interesa a Jesucristo es que se salve la dignidad de la persona, la dignidad de esta mujer. Entonces preguntémonos nosotros cómo son nuestras relaciones con los demás, ¿cómo son? ¿Realmente nos interesa la dignidad de las personas o nos interesa la ley? ¿Nos interesa algo para condenar y para juzgar al otro? Cristo ha venido para salvar, no para condenar, y quiere que se salve el nombre de esa persona. Pero Jesús se inclinó, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Bueno, no sabemos qué escribió, hay muchas interpretaciones sobre lo que escribió, pero lo más importante es que nosotros realicemos en nosotros mismos la certeza de que Cristo viene con su amor, con su caridad, para cubrir los pecados. Por eso es tan grave cuando uno va divulgando los pecados y los defectos de los demás. Es gravísimo. Cuando uno va juzgando, condenando, cuando uno va poniendo de manifiesto los pecados de los demás. La caridad cubre los pecados. Todo tipo de pecado. Cristo es como si no mirando a esa mujer, la cubre. Quiere que se salve su persona. Porque nosotros, el Señor nos ha dado la fe, nos está entregando la fe, no para condenar. Por eso decía que Jesucristo se había ido al Monte de los Olivos. Al Monte de los Olivos, y eso está como detrás, ¿no? Como un telón en un cuadro, ¿no? El segundo plano, digamos así, de una pintura, está detrás, la intimidad con el Padre. Nosotros podemos verdaderamente manifestar quiénes somos, como decía la carta hoy, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. Eran llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién es un cristiano? Uno que tiene intimidad, como Cristo la ha tenido con el Padre. Tiene esa intimidad. Por eso solo si estamos unidos a la oración, si estamos en la oración, si estamos en ese diálogo íntimo con el Señor, en el cual Él nos toca, porque la oración es dejarnos tocar por Dios, dejarnos tocar por Jesucristo. Si somos tocados por Él, si somos curados por Él, si somos amados por Él, en esa relación en la cual Cristo nos mira con ojos de misericordia, y en el cual Cristo mira como miró a esta mujer, nos mira a nosotros, nos mira, y si nosotros nos dejamos mirar en nuestra desnudez, en nuestra pobreza, en nuestra miseria, ahí donde experimentamos la misericordia de Dios. Porque mientras nuestras relaciones con los demás son siempre hipócritas,
son siempre como hipócritas, ¿no? No nos manifestamos como somos, tenemos siempre máscaras por miedo al rechazo, por miedo al juicio, por miedo a la condenación, como le pasó a esa mujer que estaba puesta ahí en el medio, por miedo a ser juzgados y condenados, mientras cuando estamos rezando, cuando estamos en la intimidad como Cristo con el Padre, nosotros podemos ser lo que realmente somos. Y Él nos mira, ahí sí nos mira, pero con ojos de misericordia, solo si nosotros nos hemos encontrado con esa mirada, solo si nosotros en nuestra pobreza, en nuestra miseria, nos hemos encontrado con Él, podemos ser misericordiosos. Por eso aquí Jesucristo le dice, pero al insistir ellos, porque insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Ahora sí, todos en el centro, con esta mujer. Todos ahí en medio, con esa mujer. Porque ahí Cristo con esa pregunta los desnudó a todos. Y nos desnuda a todos nosotros. ¿Quién está sin pecado? ¿Quién está sin pecado? ¿Quién está sin pecado? Nos dice el Señor. ¿Y tú cómo te has sentido tratado en tus pecados? ¿Cómo te has sentido tratado con las cosas que has hecho, que hacemos? ¿Quién está sin pecado que tire la primera piedra? Porque Jesucristo ahí sí lo mira a todos, como miró al joven rico, por ejemplo. Lo miró profundamente y lo amó, no para juzgarlo y a condenarlo, porque a estos tampoco los condena Jesucristo. No es que le dice eso para condenarlos, no los condena, ni nos condena a nosotros. Porque aprended de mí, dice Jesucristo, aprended lo que significa misericordia, lo que yo quiero, misericordia. Nosotros estamos llamados a ser ministros de la misericordia, llevar la misericordia. ¿Y cómo se lleva la misericordia? Amando, amad a vuestros enemigos. Así se lleva la misericordia, llevando en nuestro ser este amor que ha sido infundido gratuitamente con el perdón de los pecados. Quien está sin pecado, que tire la primera piedra. Nosotros, el Señor nos ha dado su perdón, su amor, su misericordia, que es eterna, que no se acaba frente a nuestros límites, frente a nuestras recaídas. No se acaba la misericordia del Señor. No se acaba. La misericordia del Señor es eterna. Es eterna. No tiene inicio, no tiene fin. Desde siempre, porque decía el Papa Francisco, porque el nombre de Dios es misericordia. ¿No? El nombre de Dios es misericordia, es compasión. Y eso nos lo ha manifestado Jesucristo, haciéndose carne, entrando en la realidad humana, tomando nuestra condición. Él ha manifestado que el nombre de Dios es misericordia. Y esa misericordia la ha vuelto hechos a través de su mismo cuerpo, a través de sus ojos, mirándonos, como miró a estos hombres, como miró a este joven rico, lo miró con misericordia, con amor, ¿no? ¿Y cómo se manifestó ahí el amor? Diciéndole, desengañándolo, diciéndole que verdad, que lo que necesitaba para ser feliz, porque era la pregunta esa, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Era apostarlo todo, era darlo todo. Mira qué misericordia nos ha tenido el Padre, diciéndonos y mostrándonos cuál es el camino, la vía para ser felices.
para ser felices, porque ese joven lo tenía todo, ¿no? Yo he hecho todo desde mi juventud, lo he hecho todo, ¿sí? Pero para encontrar el sentido de la vida, uno encuentra el sentido de la vida cuando está dispuesta a darlo todo por ese sentido. Esa es la certeza que tenemos. Tú encuentras la felicidad y el sentido de tu vida cuando estás dispuesta a dar todo por eso. Como cuando uno está dispuesto a dar todo por una mujer, a dar todo por los hijos, a dar todo por Dios, a darlo todo. A darlo todo. Ahí uno se da cuenta que ha encontrado el sentido de la vida, cuando renuncia totalmente a sí mismo. Por eso dice Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí, ¿no? Y no renuncia a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Entonces Cristo con los ojos, ¿no? Con los ojos, ¿no? Ha manifestado qué es la misericordia, con sus ojos, con sus lágrimas, ha manifestado qué es la misericordia. Se ha compadecido. Por eso Él ya no nos juzga desde afuera, sino nos mira desde adentro. Haciéndose carne, Él sabe cómo está hecho el hombre, sabe de qué estamos hechos, conoce nuestras angustias, nuestros vacíos, nuestra tristeza, nuestras incapacidades, nuestra imposibilidad, la conoce muy bien. Por eso la misericordia se ha hecho carne, y por eso la misericordia es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque se prolonga a través de los cristianos. La misericordia es eterna, porque se prolonga a través de ti y de mí, que hemos sido llamados a ser cristianos. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Por eso es eterna la misericordia de Dios, porque se prolonga a través de ti y de mí, que si tenemos una relación con Dios Padre, una relación verdadera, donde nosotros estamos al descubierto y sabemos lo que somos. Por eso ahí estaba en medio esa mujer con Jesucristo. Dice San Agustín que se encontró la miseria con la misericordia. En medio ahí estaba la miseria con la misericordia, lo miserable con la misericordia. En ese encuentro tan fantástico, que es el encuentro del amor, del perdón, que se realiza en la verdad y en la intimidad con el Señor, de ahí surge la caridad, de ahí surge el amor, de ahí surge el ser misericordioso con los demás. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Tú puedes ser misericordioso si has descubierto, más que descubierto, si has vivido la misericordia en tu vida, ¿no? Si has verdaderamente visto que en tu ojo está una viga, que tu pecado es más grande que los de los demás, el mío. Realmente en ese encuentro entre nuestra miseria y su misericordia, ahí surge la caridad, porque solo la oración se vuelve un narcisismo y un intimismo tremendo, y solo la caridad se vuelve un tranquilizante de conciencia, al hacer algunas obras para tapar y para poner en paz nuestra conciencia. Las dos van juntos, la oración y la caridad. Dios nos salva para que nosotros salvemos. Dios en la oración nos salva, nos toca, ¿no? Nos levanta, se compadece de nosotros, llora con nosotros, ¿no? Como cuando encontró la viuda ahí en el camino de Naín, ¿no? Cristo se compadeció, lloró, ¿no? Lloró para devolverle lo que se le había quitado, la vida del Hijo. Así también a nosotros, Señor, en esa lucha, en ese combate, en esa peregrinación, al final nos restituirá lo que se nos ha sido quitado por el pecado.
Por eso nos anuncia constantemente la misericordia. Nos anima, nos alienta, para que verdaderamente podamos recorrer ese camino de la vida con la esperanza cierta que al final nos devolverá lo que nos ha sido quitado. Así como a la viuda le devuelve lo que le ha sido quitado, el Hijo. Nosotros nos devolverá plenamente la dignidad de los hijos de Dios, que ya experimentamos aquí en la tierra con su perdón, con su misericordia. Por eso Cristo llora. Sus lágrimas son signos de la misericordia. Llora sobre Jerusalén, que no ha acogido el profeta, la paz. Llora rompe a llorar ahí en la tumba de Lázaro. ¿Por qué llora si sabe que lo va a resucitar? ¿Por qué llora si sabe que lo va a resucitar? Porque entra en el sufrimiento. Ahí manifiesta su amor, su ternura, su misericordia hacia el hombre. Sufre con lo que sufre, como dice la carta a... no recuerdo quién. Sufre con lo que sufre, llora con lo que llora, se alegra con lo que se alegran. Ese es un cristiano, y ese es Cristo mismo, que sufre con nosotros, se alegra con nosotros, porque el problema del sufrimiento, y lo hemos dicho otras veces, es el problema de la soledad. Cuando uno está condenado, cuando uno lo juzgan, todos tus amigos fuera. Cuando uno está puesto ahí en el medio, en la tempestad, en el medio, que está mirado por todo, que es juzgado por todo, todos se escapan. Porque no se quieren hacer uno con el pecador. Mientras que a Cristo no le ha dado asco hacerse uno con nuestra basura. Hacerse uno con nosotros. Por eso ha sido condenado y ha cargado sobre sí nuestros pecados, porque se ha hecho uno con nosotros. Mientras en el sufrimiento, en la tempestad, todos escapan, Cristo está con nosotros, llora con nosotros, nos consuela. Y esa es la experiencia que hacemos verdaderamente, hace el cristiano, que el que queda es Cristo, el amor. Y también sabe que también en las alegrías se escapan todos, cuando todo te va bien, porque todo te empiezan a envidiar. Ese es otro problema serio, y te quedas tú ahí. El problema, por eso es, Cristo lo redime, esa dificultad tan tremenda, ¿no? Queda con nosotros, se queda con nosotros, porque Cristo siempre rescata al hombre, viene a rescatar al hombre, a ese hombre que está sepultado bajo el adulterio, esa identidad, ¿no?, que le ha sido quitada, que está sepultada en el error, la rescata al pecador que está sepultado ahí debajo del pecado, rescata la riqueza que somos, que está sepultada ahí debajo de la miseria, la rescata, porque nos libera de la culpa, Oh feliz culpa, que mereció tan grande Redentor. Nos viene a liberar de la culpa. Calla en nosotros estos acusadores que nos puntan siempre el dedo. Calla en nosotros esto. Apaga las miradas de esos que te miran para condenarte. Eso hace Jesucristo estando con nosotros. Nos da otra oportunidad para vivir. Nos reengendra en esas entrañas de madre. Nos reengendra. Porque el hombre no puede vivir bajo la culpabilidad. Es una tortura no encontrarse con la misericordia. Por eso la gente está condenada a vivir huyendo, escapando, ¿no?
porque se siente culpable y tiene que ahogar esas penas en el licor, en la diversión, en las ilusiones, y después caen las frustraciones tremendas, porque no se ha encontrado con esa misericordia. Por eso el Señor nos invita a creer en este Evangelio, a meternos en esta palabra que nos ha sido proclamado, a dejarnos amar por el Señor. Por eso aquí dice, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro. Esa es la obra que hace la predicación del Evangelio, a través de los ministros de la misericordia, a través del perdón de los pecados. Va alejando nuestros acusadores, porque nunca el Espíritu Santo nos acusa. La mirada acusadora y las palabras que nos torturan vienen siempre del demonio, vienen siempre del demonio. Del Espíritu Santo viene siempre aquel que nos consuela, lo que nos defiende, nuestro defensor. Vamos ahora preparándonos para celebrar Pentecostés. De él vienen siempre palabras de ánimo, palabras que nos liberan de la culpa, nos liberan de la culpa. Por eso vamos a rezar, vamos a rezar, porque Jesucristo hoy nos dice: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús replicó: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Mirad Jesucristo, como vuelve a poner la ley, a través de la cual acusaban a esta mujer, le vuelve a dar su justo valor. No es que dice, bueno, tranquila, porque nosotros quizá tenemos muchas veces un concepto muy equivocado de la misericordia. Bueno, vete, peca de nuevo, vuelve, que Cristo siempre te va a perdonar. ¿No? La ley nos ayuda, porque la ley ha sido puesto por Dios para que nosotros realmente no nos destruyamos la vida. Le da su justa dimensión. La ley está hecha para el hombre, para que nosotros realmente podamos caminar, podamos recorrer ese viaje que estamos haciendo, ¿no? Hacia la vida plena, lo podamos recorrer conociendo el amor de Dios y sabiendo que el pecado no es algo bueno que nos está prohibido, es algo que nos destruye, que nos quita la dignidad, nos quita la persona, nos arranca el sentido de la vida. Por eso Jesucristo también nos manifiesta, sigue manifestando su amor, su misericordia con sus manos. Nos levanta, nos toca, ¿no? Nos conduce, como cuando conduce un ciego una persona, nos conduce, nos toca el Señor. Tocaba epilépticos, niños muertos, tocaba, porque la vida de Dios puede tocar al muerto. No se contagia. Estaba prohibido eso de tocar muertos y cosas que hacían impuro al hombre. No, Jesucristo, que es la vida, no se contamina en ese sentido. Él con su vida nos contagia, tocándonos. Por eso decía que la misericordia de Dios no es una idea. Estoy hablando de esas posturas, de esos gestos de Jesús para inculcarnos a todos y tener presente que la misericordia se hace palpable. Dice San Juan, ¿no? Lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado, lo que nuestras manos han tocado. El verbo de la vida se lo queremos transmitir a través de nuestras miradas, cómo miramos a los demás, a través de nuestra boca, cómo hablamos de los demás, a través de nuestras manos, cómo ayudamos a los demás.
porque todo lo que habéis hecho a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo habéis hecho. Si somos tocados por Cristo, tocamos a Cristo en los demás, tocamos a Cristo en el pobre, tocamos a Cristo en el hermano, tocamos y le damos misericordia, le damos amor. Le decía antes, no puede haber intimidad con Cristo sin caridad, sin amor, ni lo uno sin lo otro. Así que vamos a rezar para que el Señor nos conceda a todos ese su mismo espíritu, ¿no? Y podamos hacer presente al mundo con la misión que hemos recibido, que es eterna su misericordia.